Vamos a seguir hablando de COVID, vamos a seguir hablando de cómo atraviesa la pandemia distintas situaciones y en este caso de género, ¿no? Hay un material que fue escrito, elaborado por las integrantes de AMJA, que es la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina. Integra este grupo de mujeres la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Soledad Genari, ya secretaria de AMJA. Doctora, buenas noches, bienvenida. Cuéntenos un poco de qué se trata este material que se llama Género y COVID-19 y cómo atraviesa la problemática de distintas mujeres en situación de vulnerabilidad. Buenas noches, Belén. Muchísimas gracias por este espacio para visibilizar este trabajo. Este trabajo está realizado por un conjunto de mujeres y también varones que participaron de esta publicación, donde abordamos el género y el COVID. Cómo impacta, de alguna manera, la declaración de la emergencia sanitaria y este efecto, digamos, de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en la vida de las mujeres. Todos sabemos y todas sabemos que las mujeres son sujetos de alguna manera de discriminación y a su vez de la interseccionalidad de la discriminación. O sea que la mujer en general está atravesada por distintas discriminaciones. Lo que hace esta publicación es tratar de abordar todas esas vertientes, todos esos ejes, por ejemplo, la educación, mujeres en contexto de encierro, por ejemplo, mujeres de edad, mujeres mayores, y todas estas cuestiones que van surgiendo a medida que vamos avanzando y profundizando las medidas sanitarias o avanzando y tomando otras flexibilizaciones, pero como la declaración sanitaria, en principio del aislamiento y ahora de algunas restricciones, afectan especialmente la vida de muchas mujeres en Argentina. ¿Y qué es lo que han detectado? ¿Con qué se han encontrado? Por ejemplo, en educación, en mujeres adultas mayores. Bueno, por ejemplo, en el caso de adultas mayores, como recién lo señalabas, o mujeres mayores, es muy importante señalar que tomamos medidas muchas veces desde distintos lugares o funciones del Estado y empiezan a surgir, lo primero que cuidamos es la salud, digamos como concepto ya con un enfoque epidemiológico o de alguna manera siempre preservando la salud, pero hay otros espectros que hay que cubrir. En este caso, estas mujeres muchas veces se encuentran en soledad en su casa, sus familiares también tienen que estar, por ejemplo, en la etapa de aislamiento, solo en contacto a través de medios o dispositivos como sería celular, internet. Y aquí también surge, por ejemplo, y aquí vemos la interseccionalidad, hay cuestiones vinculadas con la brecha digital. Muchas mujeres hoy no tienen de alguna manera un manejo intuitivo con estas herramientas tecnológicas que en el soporte del aislamiento se transforman en factores muy pero muy importantes para sostenerlas psicológicamente. Muchas mujeres hoy ya se han adaptado, pese a no tener quizá como los niños, niñas, adolescentes ya una educación digital o que ya son nativos digitales. Muchas mujeres se han adaptado a este cambio y hay otras que no. A ellas especialmente las afecta este estado de soledad, este estado de incomunicación, incluso para poderlas asistir en cuanto a sus necesidades, ya sean médicas, desde la simple cuestión de pedir un turno, ¿no? De poder acceder a una plataforma web para poder pedir un turno y programar una asistencia al médico. Entonces, bueno, lo humano se distancia a veces hasta las prestaciones médicas y justamente la publicación Género y COVID, recién lo dijiste también con el tema de la educación particularmente, por ejemplo, el aislamiento en una primera etapa y ahora, por más que estamos en algunas, etapas en algunos lugares de distanciamiento y donde no se ha vuelto, a fase 1, si bien hay distanciamiento igual, los niños, niñas, adolescentes hoy están recibiendo clases dentro de su casa. Esto también mayoritariamente esta transformación educativa y tecnológica con la utilización de distintas plataformas fue realizada por mujeres educadoras, ¿no? Por docentes que a su vez también son madres y que a su vez también ejercen tareas de cuidado dentro de su hogar. Entonces, yo creo que lo que intenta reflejar el libro es el abordaje de la pobreza, el abordaje, por ejemplo, aquí recién decíamos del trabajo, la educación, la edad,
cómo las distintas interseccionalidades de discriminación que afectan especialmente a la mujer se han reunido y se han concentrado en este efecto, digamos, de la pandemia. Uh-huh. Y hay una cuestión que se ha dado con la pandemia que tiene que ver con la virtualidad, atravesando distintos aspectos, entre ellos el teletrabajo, y ustedes también lo han abordado, ¿no? ¿Qué encontraron en este sentido? Bueno, también esto implica un desafío, por ejemplo, para la persona, para la mujer trabajadora, adaptarse a las distintas plataformas, a la distancia, a los accesos remotos, también convivir con, por ahí, algunas cuestiones vinculadas con limitaciones. Y la realidad es que no todos o no todas teníamos en este momento la misma capacidad de respuesta y de adaptarnos a un medio que cambió tangencialmente. Y por otro lado, hay muchas cuestiones que van surgiendo que lo que hay que tener, yo creo, desde el Estado es un enfoque de género. Hay que tener en cuenta que al momento de diseñar, ya sea políticas sanitarias, políticas educativas, políticas de trabajo, esto fue un efecto cascada, un efecto multiplicador de desigualdades, especialmente para las mujeres, porque se empezaron a generar, como diríamos, un efecto traslativo de desigualdades y se empezó a multiplicar la desigualdad. Por eso nosotros insistimos, yo justo participo con una columna donde hablo, por ejemplo, del efecto del aislamiento en la acumulación de tensión en las relaciones de pareja, básicamente en la violencia basada en el género en el ámbito intrafamiliar. ¿Cómo afectó, por ejemplo, primero el aislamiento y después distintas medidas donde de pronto muchas mujeres se encontraron conviviendo en su hogar y a su vez las funciones del Estado se vieron obligadas a adecuar los procedimientos y los protocolos para poder hacer el seguimiento de esas situaciones? O sea, que las mujeres ya estaban, las mujeres víctimas de violencia, ya estaban en situación de desigualdad y ahora comienzan a estar en una situación de alguna manera, donde se redobla esta desigualdad. Y lo que recién decías del tema de la educación también, en el caso de las niñas, por ejemplo, hay una cuestión que está abordando también el Ministerio de Educación que tiene que ver con el grooming. Las niñas y las adolescentes están hiperconectadas e hipervulnerables, como señala Hernán Navarro, presidente de Grooming Argentina. Estas cuestiones también son abordadas, o por ejemplo la brecha digital de muchas niñas y adolescentes al momento de acceder, por ejemplo, a plataformas, ya sea Google Meet, ya sea Zoom, ya sea cualquier plataforma utilizada por los sistemas educativos, que no en todos los lugares tienen los mismos accesos. Claro. Usted decía, se necesitan políticas de género. ¿Este material lo van a entregar a las autoridades a nivel nacional, a nivel provincial, en cada una de las provincias? Sí, hemos hecho una campaña, el libro fue editado en este punto, digamos, sin ningún tipo de compromiso previo comercial por parte de AMJA. Nosotras somos una ONG destinada a contribuir al cambio de manera desinteresada. La editorial Contexto en esta etapa obviamente lo que hizo fue permitirnos imprimir y obviamente la editorial realiza la venta, que es un canal de venta al cual nosotras somos ajenas. Sí hemos participado, por ejemplo, en el lanzamiento y bueno, hemos realizado durante todo el año campañas de entrega a distintos tipos de autoridades y en Neuquén yo tengo previsto ahora, porque lo he recibido esta semana, poder acercar este material a distintas autoridades emblemáticas de la provincia, resaltando la necesidad de planificar con enfoque de género. El género justamente tiene que tener en este punto como sinónimo de la mujer, como dice por ejemplo la Convención de Belén do Pará, tener en cuenta la especial situación de vulnerabilidad de la mujer y la intersección de las vulnerabilidades o discriminaciones, para tener en cuenta que a veces se toman medidas sanitarias que tienden a resguardar la salud, pero sin un enfoque de género adecuado. Esta medida sanitaria solo la preservará de no contagiarse, pero la expondrá a otras situaciones de muchísimo más riesgo. Por ejemplo, en el caso de una mujer que se ve de alguna manera privada de obtener el seguimiento de una medida tomada, por ejemplo, para ver cómo es su situación en el marco de una denuncia, o que se ve aislada, que se ve
excluida o sin contacto por ahí con su círculo más familiar y conviviendo en un ámbito donde quizá no puede hablar tranquila ni por teléfono, es donde debemos prestar también especial atención, claro, porque lo que se intenta preservar por un lado se daña por el otro. Tal cual. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo el contacto, la información, el tiempo y ojalá que este material sirva para que esto que todavía nos queda por transcurrir de esta pandemia pueda generar algún efecto positivo en este sentido, ¿no? Ahí está un poco, trato de mostrar, ahí lo vemos. No sé si se ve bien, ahí está. Sí, ahí lo vemos. Este es el libro, está disponible en la editorial Contexto, en la plataforma virtual. Y la verdad que igual yo he traído y he comprado muchísimo también para aportar. Y bueno, vamos a hacer entrega a todas las autoridades correspondientes que tengan en sus manos la responsabilidad, el Poder Judicial ni hablar, por supuesto. Yo hoy mantuve un encuentro con el presidente del Tribunal Superior de Justicia y conversamos sobre estos tópicos y la importancia. De hecho, estamos realizando un ciclo de conversatorios y conferencias muy orientado a visibilizar todas las desigualdades y vulnerabilidades de la mujer. Siempre abordamos la pandemia, siempre abordamos el contexto sanitario y la verdad que, bueno, hay que visibilizar los derechos, hay que generar infografías, hay que dar cada vez mayores canales de acceso claros, concretos, expeditos, para que todas las mujeres en situación de vulnerabilidad estén donde estén. Neuquén es muy diversa, es muy amplia, con una geografía muy pero muy extensa y tenemos que estar atentas a que nuestra provincia tiene muchísimas realidades y hay que tener mucho cuidado de no planificar desde un escritorio, de no pensar de que todas las mujeres quizá poseen el mismo estándar o acceso a la tecnología que quienes diseñan las políticas. Por eso es tan importante tener en cuenta los distintos tipos de situaciones que atraviesan a las mujeres en la provincia del Neuquén. Soledad Genari, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Belén. Buenas noches para todos y todas ustedes. Hasta luego. La vocal del Tribunal Superior de Justicia, Soledad Genari, hablando acerca de este libro, Género y COVID-19, y la presentación, ¿no?, que va a ser próximamente a las autoridades de la provincia. Lo mismo se han hecho en otros puntos del país, con la idea de que se establezcan, se analicen y se puedan aplicar políticas de género, ¿sí?, y más teniendo en cuenta el contexto de pandemia.